Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él dijo: Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy, o bien: Está llegando el tiempo, no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía: Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán entregándoos a las sinagogas y a las cárceles y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes, hermanos y amigos os entregarán, y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor. Estamos llegando al final del año litúrgico y este domingo en el Evangelio de San Lucas se nos proclama, se nos relata la escena en que algunos hablaban maravillas, asombrados de la belleza y riqueza del templo, y se lo comentaban a Jesús. Jesús les dice que llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra. Y le preguntan: ¿y cuándo va a ocurrir eso? La destrucción del templo estaba aparejada a la llegada del fin del mundo en la mentalidad judía. Por eso, ante esa respuesta de Jesús, ¿cuándo va a ocurrir ese final de los tiempos? Es el final del mundo. Y Jesús, más que responderles el cuándo, les responde el cómo hay que estar preparados para ese momento. Y plantea tres actitudes, tres respuestas para estar en vigilancia y espera a ese final de la historia. Lo primero que les dice es que no se engañen, porque el final del mundo no es equiparable a la caída, a la destrucción del templo. Son momentos distintos. Es cierto que la comunidad cristiana, entonces de Lucas, hoy nosotros, seguimos manifestando y creyendo que un día vendrá Jesús en gloria y majestad al final de los tiempos. Y mientras tanto, ese cuándo, hoy también podemos constatar cómo hay grupos en las redes sociales, en vídeos, en mensajes, en YouTube, en TikTok, muchas cosas de estas, donde apadrinan que hay señales suficientes para entender y comprender que ese final ya es inmediato. Y por tanto, están controlando casi en el calendario ese final de la historia, ese final de los tiempos. Jesús dice: no os dejéis engañar. Todo esto tiene que suceder. Entra en el plan de Dios, que es más amplio de lo que vosotros os imagináis y esperáis y suponéis. Las distintas etapas de la historia, los distintos momentos de nuestro devenir humano, del plan de salvación de Dios, no son equiparables a los nuestros, a nuestras cábalas. Por eso se derrumbarán el templo, como se derrumba a lo mejor nuestra sociedad, la que hemos vivido ya desde niños, o esta cultura, o este ambiente. Han caído familias, valores, se defienden cantidad de cosas
que parece que todo está patas arriba y que no hay solución, no os dejéis engañar. No os dejéis engañar. Yo estoy con vosotros. Dios está con nosotros en el camino de la lucha y de la vida. Segunda situación que les plantea Jesús como actitud es mantener firme la fe en el Señor. Va a tener dificultades. Va a tener persecuciones, muertes, encarcelamientos, incluso rupturas familiares o problemas en familia por mantener la fe, por mantener el Evangelio, la verdad del Señor. Va a ser una lucha inconstante en la vida del creyente. Hoy lo podemos ver, el manifestarse a favor de la vida, en contra del aborto, a favor de la familia y no de cualquier familia, a favor de la libertad religiosa y de la fe, de la existencia de Dios, de la dignidad humana, del respeto a todos. Son verdades que están ahí y que en muchos ámbitos sociales o políticos no interesa y te señalan. Por tanto, las dificultades del mantenerse en la fe. Y por último, ante esa situación ardua, compleja y difícil, es una prueba para nuestra fe, en el sentido de que si seguimos confiando en que esta historia está en las manos de Dios o no, o en las manos de estos poderosos. Afirmar de que es Dios quien mueve la historia, que entra dentro de sus planes, es la tercera actitud que nos pide Jesús, perseverar en la fe. Por tanto, esa fe que persevera tiene que ser una fe sólida, firme, formada, alentada y sostenida por el Señor en la oración, en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, y en comunidad. Por tanto, el Evangelio de hoy, la respuesta de Jesús al cuándo es cómo tenemos que vivir nosotros como creyentes esta etapa de la historia que nos toca vivir, sabiendo que esa parusía, esa llegada victoriosa y gloriosa del Señor, un día ocurrirá y juzgará a esta historia y a cada uno. Pero, sobre todo, espera de nosotros como discípulos, como creyentes, que sepamos esperar. Contra toda situación compleja o difícil, se derrumbe y caiga lo que caiga. Que sepamos soportar las dificultades, los contratiempos, e incluso las burlas contra la fe, contra las personas como creyentes. Y, por tanto, saber perseverar, saber esperar, saber soportar y saber perseverar en estos momentos duros, complejos y difíciles, como en cualquier época de crisis o de cambio de época en la historia de la Iglesia y de la salvación y de la humanidad.